Regresamos al tema central de la noche, conflictos en el movimiento al socialismo. Y para tratar ese tema, tenemos la participación virtual del representante del CONADE, Manuel Morales. Reiteramos, conflictos al interior del movimiento al socialismo. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. Manuel, muchísimas gracias por la amabilidad. Como siempre, bienvenido a nuestras cartas sobre la mesa aquí en Televisión Universitaria. Gracias, Omar. Encantado de estar nuevamente en el programa. Don Evo Morales le da a todos, al interior y al exterior de su partido. Yo quisiera comenzar con el interior y terminamos con el exterior de su partido. A ver, ¿cómo ves el accionar de Evo? Porque ha comenzado a arremeter contra muchos. Indirectamente ha dicho que hay algunos en su partido que hablan de unidad, pero en realidad hacen lo contrario. ¿Qué criterio te merece? ¿A quién estaba direccionado ese misil? Sí, es una crisis que ya son varios meses, ¿no? Pero el último tinte que está salpicando al MAS es el tema del narcotráfico. En ese sentido, las acciones que ha hecho el señor diputado Cuellar ya adquieren otra dimensión. Estamos hablando de un diputado que ha denunciado que la cúpula del MAS ha recibido dineros ilícitos del narcotráfico. Eso ya nos abre directamente a un nuevo concepto que es el tema de la narcopolítica. El MAS está salpicado con el tema de narcopolítica. Y en 2019 había cometido fraude, ahora se suma a que, además de fraudulentos, son un narcopartido. Y ese epíteto, digamos, esa visión subjetiva que tiene la gente sobre el MAS de que es un partido de narcos, es algo que, por supuesto, pesa demasiado sobre Evo Morales cuando ha tenido él una serie de personajes de muy altos rangos de la policía, muy cercanos a su partido político o a su gestión de gobierno involucrados en temas de narcotráfico. Entonces, por supuesto que se tiene que defender. Y la primera línea de defensa de Evo Morales es la interna, ¿no? Acusar de traición y luego pasar a una línea externa de defensa, pero yo quiero comentarte, Omar, que en ambos casos le va a ir muy mal porque las evidencias son incontrastables, son demasiados los hombres, las personas, los datos que tenemos que vinculan a Evo Morales y al movimiento al socialismo y al gobierno y al Estado en protección o fomento de las actividades ilícitas del narcotráfico. Están en graves problemas y por eso esta reacción violenta que está empezando a darse desde el movimiento al socialismo. Ahora, ¿cómo interpretas lo que ha sucedido? Tenemos imágenes de apoyo, estas son previas obviamente, pero las de ayer también que se produjo en Totora, cuando grupos del MAS en un congreso de Potosí llegaron a lo que, bueno, muchas veces criticamos, que son en un momento donde las ideas, el diálogo, el debate ya no tiene espacio y vemos la escena que seguramente estás viendo ahí en pantallas también. Sí, estas ya son las manifestaciones de la división del MAS, ¿no? Aquí son congresos donde prácticamente tiene que elegirse a la dirección. Y tú sabes que la dirección regional o departamental dentro del MAS tiene la posibilidad de beneficiarse de cargos, de pegas en el gobierno, tiene la posibilidad de beneficiarse de una serie de dádivas que se les da a las organizaciones indígenas, sindicales, etcétera, y por lo tanto es una pelea prácticamente por los beneficios que el MAS medra del Estado, ¿no? Entonces, en consecuencia, aquí ya no hay políticos ideológicos, sí hay dos bandos. Las noticias que han salido dicen que es un sector de Choquehuanca versus edistas. Entonces parecería, ¿no?, que esta división es la más fuerte. Parece que Luis Arce está quedando como en un tercer lugar y que la pelea, la división más fuerte va a ser entre la gente que adhiere a David Choquehuanca y toda esa visión andina, ¿no?, con base social andina, y el otro que sería la fracción de Evo Morales con toda una base social chapareña, ¿no? Entonces hay una lucha al interior del poder entre el sector andino y el sector del Chapare.
Esa es la primera manifestación que estamos viendo ya yéndose a los golpes y prácticamente con amenazas de destituciones, de alejamientos y de fraccionamiento. La acusación que se ha hecho a David Choquehuanca es que utiliza la presidencia y unos cursos de formación política para estar creando su propia fracción dentro del movimiento al socialismo. Entre estos elementos se inserta uno también. El anterior fin de semana, entre el viernes precisamente, se ha dado el cambio del comandante de la policía. ¿Responde al debilitamiento del gobierno de Arce frente a la capacidad de presión que tiene el grupo de Morales? En parte, ¿no? En parte. Lo que pasa es que los altos mandos policiales, desde hace varios años atrás a fecha, están muy involucrados en temas de vinculación al narcotráfico, ¿no? Ya sean a mandos policiales directamente o finalmente los jefes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico o de UMOPAD, que están vinculados directamente al Ministerio de Gobierno a través de un viceministerio. Entonces, de que la policía en algunas instancias tenga ciertas ganas, digamos, de pelear contra el narcotráfico, pero los instrumentos policiales que están subordinados de manera directa al mando del Ministerio de Gobierno, es decir, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ya en cuanto a ser una fuerza operativa en el terreno, ha demostrado un alto grado de vinculación al tema del narcotráfico. Y si bien al principio fue lo del general Sanabria, luego un general Nina, ¿no? Ya cuando el tema es sistemático, la cosa empieza a agravarse. Lo que ha sucedido en Porongo, ¿no? Donde han muerto 2 policías y un agente civil de apoyo a la policía, puede ser catalogado como una verdadera masacre. Claro, el gobierno guarda mucho cuidado de no utilizar este concepto, pero no ha sido un enfrentamiento, no ha sido un intercambio de disparos, ha sido la captura, la puesta de cuclillas o en el piso, o finalmente la ejecución por la espalda de estos funcionarios policiales. A eso se denomina masacre. Entonces, ahorita no lo estamos viendo, ¿no? Porque no se habla mucho de masacre, pero el hecho de que el general Aguilera no hubiera dado una respuesta clara, transparente, tantas contradicciones, ha generado una presión interna para que este general Aguilera salga despedido, esa es la palabra, ¿no? No ha sido removido, ha sido votado, despedido, al general que decía que la policía era mejor que el FBI, etcétera, etcétera. Entonces sí, la pugna al interior del MAS está salpicada de estos actos de corrupción y nosotros tenemos la absoluta certeza que las fuerzas policiales, la lucha antidrogas en los últimos años ha caído estrepitosamente en cuanto a sus principales indicadores. Y podemos ver que, por ejemplo, los cultivos de hoja de coca ya se realizan en 5 departamentos, cuando hace 3 o 4 años atrás solo se plantaba hoja de coca en los Yungas, algo en el norte de La Paz, en los Yungas de Bandiola y en el Chapare. Ahora se están encontrando cultivos de hoja de coca en Pando, en Beni y en Santa Cruz. Y fíjate que de nuevo ha surgido el conflicto de hoja de coca, alentado también por las palabras del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, que dice que puede haber 3 mercados, cuando la ley 906 habla de la existencia de 2 únicos mercados legales de la hoja de coca, Sacaba y Villa Fátima. Pero el ministro ha hecho unas declaraciones de que pueden haber 3 mercados o más. Entonces prácticamente el gobierno está generando un descontrol y nuevamente ha avivado el conflicto de Adecoca, para que te des cuenta, Omar, que todo se está empezando nuevamente a mover y a complicar en contra del gobierno. ¿Cómo podemos entender? A ver, una de las cabezas contra aparentemente que se han disparado mucho los dardos políticos ha sido del Castillo. Hemos visto Evo y diferentes actores del MAS que han disparado fuerte. Del Castillo se queda, todavía está en el gobierno, y se cambia al comandante de la policía. Algún opositor hoy en la jornada decía que el nuevo comandante de la policía era un hombre de confianza de Evo.
¿Cómo puedes interpretar ese escenario? Mira, el tema es que para mí, mi punto de vista personal, Aguilera era más importante que Del Castillo. El general Aguilera es el hombre operativo dentro de la policía y dentro del Ministerio de Gobierno. Es más, yo te diría que toda la política que se ha ejecutado en torno al golpe de Estado, las detenciones, las persecuciones, ha sido obra del señor Aguilera, del general Aguilera. A Del Castillo no lo veo con tantas luces, con tantas capacidades. El problema que ha enervado el conflicto con Evo Morales ha sido la detención del coronel Dávila, ¿no? Cuando en realidad que supuestamente esperaban la gente vinculada al narcotráfico en Bolivia es que este coronel Dávila pueda salir a la Argentina y pueda obtener refugio. Sin embargo, parecía que Del Castillo han influido estos otros policías en la captura, en tenerlo en este momento en San Pedro, y eso ha servido como una arma, como una espada de Damocles sobre la cabeza de Evo Morales. Hay que recordar que por el policía Dávila se están ofreciendo a Estados Unidos $5 millones por su captura. Es decir, no es que solamente tiene un proceso por narcotráfico. Hay una intención y una preocupación, un interés de la justicia norteamericana de llevarse a Dávila a Estados Unidos, y parecería que el grado de involucramiento que podría dar a Evo Morales en temas de narcotráfico, en términos de políticas públicas de apoyo al narcotráfico, podría ser muy grande. Y creo que a partir de ahí nace la rencilla, el rencor contra Del Castillo, que hasta el día de hoy subsiste como una fricción entre los sectores evistas y los sectores que apoyan a Luis Arce. Hay que recordar las declaraciones que semanalmente hacen varios diputados del MAS, de la ala dura de Evo Morales, contra Castillo. Entonces, prácticamente hay una disputa interna por controlar el Ministerio de Gobierno, que, como te he explicado, controla la llave importante de que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, UMOPAR, es decir, controla todo el mecanismo operativo en la lucha antidrogas. Y parecería que Morales está muy interesado en tener bajo su control este mecanismo operativo por sobre todas las cosas. Redondeemos, Manuel, los elementos que has desagregado, que hemos ido viendo. Todo esto forma parte de una estrategia, ¿verdad? Una vez mirando todos estos aspectos que acabamos de hacerlo, ¿cómo ves el diseño estratégico en el que se está trabajando o con el que está trabajando Evo Morales en este caso? Mira, voy a usar las palabras que él ha usado contra Carlos Mesa, pero yo creo que tengo razón. Evo Morales es un perdedor. No, ha sido derrotado el 2019. Dentro del MAS no lo quieren. Un sector sí, pero no es un candidato de consenso. Y está en una estrategia desesperada. Ahí sí vemos a un Evo Morales desesperado, hablando, denunciando temas de narcotráfico. Y en cierta forma, algo de razón le están dando los acontecimientos. El día de hoy se ha procesado ya penalmente a los altos jerarcas de la anterior Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y de UMOPAR, vinculados a un encubrimiento de narcotraficantes en el Valle de Sacta. El caso se llama Narcoaudios y fue Evo Morales el que dio a conocer a la prensa estos audios donde se escuchaba que se daba una contraorden de que policías que ya estaban en un operativo se retiren cuando ya habían descubierto unas fábricas de cocaína. El día de hoy se ha oficializado ya la querella penal contra estos dos altos jerarcas oficiales, es decir, dos deshonras más para la policía, ¿no? Lastimosamente, en este andar de luchar supuestamente contra el narcotráfico. Entonces, este sería un pequeño triunfo de Evo Morales, porque él ha hecho la denuncia, pero después el resto todo le está yendo mal. Hay que recordar que el vicepresidente del MAS, al cual el diputado Cuellar lo está acusando, es uno de los colaboradores más íntimos que ha tenido Evo Morales, es el señor García. Y él está como vicepresidente del MAS, creo que desde hace más de 10 o 12 o 13 años atrás. Y García es el que
ha manejado el instrumento, ha manejado las arcas, los recursos que directamente ha utilizado Evo Morales. Entonces, la denuncia es muy sensible y el hecho de que nosotros como CONADE hubiéramos pedido investigación al Tribunal Supremo Electoral, me parece que va a ser una investigación muy mediocre, muy pobre, pero ya está planteándole a la ciudadanía el hecho de que no vamos a poder vivir próximos años con narcopolítica vigente en el país. O ahora peleamos para que el MAS esclarezca si es un narcopartido, si Evo Morales está jalando o está impregnando al movimiento al socialismo de narcotraficantes que apoyan, que militan dentro del MAS, o finalmente vamos a tener una política limpia. Entonces, haciendo un resumen como tú me pedías, creo que a Evo Morales le está yendo muy mal de haberse librado un poco con Dávila. Ahora tiene a un partido involucrado en financiamiento desde el narcotráfico, información que ha salido desde el interior de sus filas, y por lo tanto la situación de Evo Morales y del MAS se va a complicar en los siguientes meses. A ver, Manuel, hemos visto lo que pasa al interior del MAS. Ahora demos una mirada a qué es lo que está haciendo Evo fuera del MAS. O el MAS con ayuda de Evo o Evo con ayuda del MAS, no sé, eso tú lo verás. Lo cierto es que la primera es que arremete con todo, porque este martes supuestamente el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana tiene que declarar por el caso Golpe de Estado 1. Para el miércoles se ha convocado a Mesa y Doria Medina. ¿Cómo ves ese escenario de los juicios? Todavía no muy claro, ¿no? Porque hasta el día de hoy la Fiscalía no ha oficializado un nuevo juicio. Se habla de que se estaría ampliando el caso Golpe 1, pero estas declaraciones se están haciendo dentro de la rutina que tenía el caso Golpe 1 y están convocando a testigos, ¿no? Es decir, el MAS amenazó la anterior semana que se iba a abrir nuevos juicios con nuevas demandas, incluso se hablaba del delito de genocidio, en fin. Pero creo que todavía ese tema no está claro. Ahora bien, ¿sirve para amedrentar? Por supuesto que sí, ¿no? Sirve para amedrentar. Y eso el MAS está queriendo meterle esa presión adicional a un sector de la oposición, que son estas personas que están siendo convocadas como testigos. Lo grave del día de hoy, de las declaraciones de Evo Morales, es que se atreve a señalar que la oposición está vinculada al narcotráfico, cuando nosotros tenemos toda la información de que el narcotráfico se basa en relaciones de poder. Y en este momento el partido que tiene las relaciones de poder y sus militantes tienen vínculos con el narcotráfico son aquellos que están en la gestión estatal del gobierno central. Entonces Evo Morales está también queriendo dar golpes por todo lado. Se ha visto hoy día una movilización en Santa Cruz, media rara, ¿no?, que ha respondido un poco a la movilización que hubo el anterior día en Santa Cruz contra el narcotráfico. Es decir, el movimiento al socialismo y estos sectores que se están movilizando en las calles no están perdiendo la oportunidad de salir a la calle también a movilizarse y generar todo un clima de distracción frente a este tema del narcotráfico. Entonces, Evo Morales, y no descarto que algunos sectores del MAS y del gobierno vayan a arreciar esta campaña contra las oposiciones y que vayan a generar, por lo tanto, todo un clima de persecución, de desestabilización, que es lo que más le conviene al gobierno, que la gente deje de pensar que existe en Bolivia la narcopolítica y cuáles han sido las dimensiones de un MAS involucrado con dineros del narcotráfico. Otra de las frases duras ha sido, al margen de la que apuntabas, que decía que son herederos de la dictadura y vínculos al narcotráfico. Hablaste de vínculos al narcotráfico, pero a la oposición le dijo herederos de la dictadura. Sí, ¿no? O sea, la campaña de golpismo y demás ha sido tan reiterada, pero como no tiene una correspondencia con la realidad objetiva, sí le permite a mucha gente del MAS poder sostenerse. Mientras más hablen de que ha habido golpe de Estado, hay una corriente dentro del MAS, mayoritaria por cierto, que tiene un discurso político. Sin ese piso de discurso, sin esa matriz comunicacional, el MAS tendría que hablar de la gestión de Luis Arce, tendría que hablar de la pandemia o de la economía, ¿no?, lo que no les conviene en absoluto.
Entonces, mientras ellos mantengan esta guerra, de que ha habido golpe de Estado, incluso tienen sustento a nivel internacional, porque hay que recordar que el socialismo del siglo XXI tiene muchos adeptos, ¿no?, fuera del país. Entonces, es un mecanismo de reforzamiento discursivo el que tiene. Sin embargo, los problemas que pueden venir más adelante pueden salirse de las manos. Yo creo que uno de los problemas lograr el MAS es que esta oposición, que en estos momentos está tan débil en el Parlamento, bajo una cacería judicial podría lograr recuperar algo de fuerza. ¿Y qué decir de Camacho, no? Si a Camacho lo citan o lo quieren procesar, podría haber una reacción en el departamento de Santa Cruz que sea más de apoyo hacia Camacho. Entonces, es un cálculo político, están midiendo al milímetro por dónde están caminando y qué efectos quieren lograr. Voy cerrando con esta. ¿Cómo ves el conflicto de ADEPCOCA? De repente, hoy día tenían reunión ya los de ADEPCOCA, el mercado paralelo, y cómo se está comenzando a inflar este conflicto. Mira, el año pasado el conflicto de ADEPCOCA fue muy profundo. Logró al final, después de varias batallas callejeras, ¿no?, de varias tomas, detenciones masivas que ha habido de cocaleros de ADEPCOCA, logró convocarse a una movilización, una de las más grandes que se ha producido en la historia del movimiento cocalero de los Yungas, cuando salieron masivamente de todas las comunidades y fueron y recuperaron la sede, ¿no? Luego se ha mantenido latente este conflicto porque el otro bando, el sector Alanes, que es un tema de que goza de muchos recursos, se han comprado toda una escuela, un colegio privado, donde están instalando nuevamente un mercado paralelo. Eso está generando una reacción nuevamente en ADEPCOCA. Ahí estamos viendo imágenes. Ha habido el día de hoy una asamblea muy masiva en las puertas de ADEPCOCA y nuevamente van a revivir ese problema porque la ley es clara y la ley otorga el hecho de que exista solamente 2 mercados y el mercado legal está en Villa Fátima en manos del dirigente que ahora se llama Machicado, creo. Por lo tanto, se va a volver a inflar un problema que ya lo habíamos dado por superado. Ahora, lo que pasa es que en el sector de Alanes, y esto es un tema para discutirlo en otra oportunidad, tiene una cantidad muy grande de comercializadores de hoja de coca, que probablemente sean hojas de coca ilegales, que pretenden ser introducidas en el mercado para movilizarlas a diferentes zonas con fines ilícitos. Es decir, estamos frente a un problema de una actividad del narcotráfico, porque al haber 2 mercados, uno de ellos va a tener menor control que el mercado legal. Entonces, estos son otros problemas que seguramente se los va a poder analizar, pero se está reactivando un conflicto que el año pasado fue muy profundo y del cual salió muy mal parado el ministro del Castillo, la policía y este sector paralelo del señor Alanes. Veremos qué pasa en estos días, pero ya los vecinos están alarmados porque no quieren que exista 2 mercados en la misma zona, porque están preveyendo que este problema se puede resolver a dinamitazo limpio y en las calles, y eso nadie lo quiere. Para cerrar este tema, no puedes negar que Evo Morales maneja la agenda política del país con diferentes aspectos. Sí, tienes razón, ¿no? Desde hace un tiempo atrás, Evo Morales está en las planas principales de los periódicos. Está haciendo un esfuerzo denodado por ser el mandamás dentro del gobierno. Ahora, el hecho de que esté reiteradamente en los medios y que esté manejando en parte la agenda no significa que esté acumulando fuerzas y que sea el factor decisivo dentro del MAS. El hecho de que Choquehuanca se esté rearticulando, esté construyendo su propia fracción, es algo que parecería que Evo Morales no ha logrado detener dentro del MAS. Y hemos visto esas imágenes de ese congreso en el norte de Potosí. Y el hecho de que Luis Arce esté con una actitud de incógnita y no haya movido a Del Castillo significa que tampoco le está haciendo mucho caso a Evo Morales. Por lo tanto, puede ser un protagonista de la coyuntura Evo Morales, pero como te dije al principio,
es ya un factor derrotado, ¿no? Y las posibilidades de que sea un factor triunfante, prácticamente a Evo Morales se le va a ir cerrado. Ahora, esa división dentro del MAS, por supuesto que debería beneficiar el surgimiento de una alternativa ciudadana y democrática desde sectores de la oposición, que no sean los partidos tradicionales, pero es otra apuesta y seguramente es otro tema de futurología, algo de ciencia ficción, que puede darse o no en la práctica en los próximos meses. Lo vamos a discutir más adelante, Manuel. Vamos a darle un vistazo contigo, por favor, a las redes y luego quiero hacerte una pregunta porque ustedes han sacado un documento de apoyo al paro de Potosí. Entonces, permítenos primero dar una miradita a lo que dicen en redes, ¿ah? Muy bien, atención con las respuestas y comentarios que hemos recibido a la consulta de esta noche. Buenas noches, muy lamentable lo que ocurre en el partido del MAS, no siendo casual ya que en los diferentes congresos ya ocurrió estos hechos. La multitud obedece más a la necesidad que a la razón. Muchas gracias. Vamos con el siguiente comentario. Como en todo partido político, siempre existen diferencias en su interior, pero en el MAS quienes están utilizando estos problemas de manera mediática es la oposición, porque está muy claro que el MAS tiene un líder nacional y es Evo Morales. En cambio, la oposición no tiene a nadie que pueda tener esa aceptación. Lo que quieren los opositores es distraer a la población, muchas veces maximizando y exagerando estos conflictos y queriendo mostrar al MAS como una tienda política inestable, cuando la inestabilidad reina en la oposición que no tiene proyecto político. Siguiente comentario. Buenas noches, cartas sobre la mesa. Yo pienso que como en todo partido existe división y es debido a muchos buscan intereses de poder y beneficios. En mi opinión, creo que como todo partido político tienen problemas internos, pero pese a eso también tenemos que tomar en cuenta que la oposición comenta el tema en curso de los problemas. Vamos con el siguiente comentario. Buenas noches, señores de Canal Universitario. Con referencia a la pregunta, debo manifestar que al interior del MAS siempre hubo problemas. Por eso Evo Morales se escapó a México. Ahora está buscando Morales dar golpe de Estado al presidente Arce. Tengan cuidado, masistas. Los comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Una gama de criterios vertidos por nuestros amables televidentes que siempre participan a través de las redes. A ver, cuéntame esto para ir cerrando, Manuel. El CONADE apoya el paro de 24 horas que ha determinado Potosí Comcipo en realidad. Sí, es un tema de desatención que ya lleva varios. ¿Te acuerdas que Evo Morales estuvo en un paro frente a Potosí y al final no los atendió nunca, ¿no? Y había un problema por el tema del aeropuerto, pero el conflicto más grande se dio el 2019, cuando la gente se movilizó y justo los días en que había una movilización, el gobierno de Evo Morales abrogó el decreto supremo 3738 que le daba una concesión de 40 años a una empresa alemana en el tema del litio. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Tienen problemas con el Cerro Rico, tienen problemas que como todo departamento giran en torno a temas de pobreza, pero de manera muy especial el tema del litio. Y hasta el día de hoy, Omar, no sé si tú sabes o tienes alguna noticia de cuál es la solución o la decisión que ha tomado el gobierno respecto al tema del litio, y no hay nada claro. Se habla de México, se habla de Argentina, se habla de transnacionales, que los chinos, ¿no? Los rusos también, pero nada claro. Entonces, que Comcipo ha considerado que el tiempo ha pasado y está yendo a un paro. ¿Qué es lo que nosotros apoyamos de ese paro? Uno, las reivindicaciones, por supuesto, del pueblo potosino, pero también estamos recordando que Potosí se ha cometido una serie de detenciones a exmiembros cívicos con juicios que son parte de esta persecución, pero que hay dirigentes cívicos que están siendo perseguidos. En consecuencia, les estamos dando todo nuestro respaldo y nosotros con esta acción que es pública, política y directa, queremos también tener muy buenas relaciones con Comcipo, considerando que en el futuro podemos trabajar de manera conjunta en la defensa de la democracia. Manuel, un abrazo grande. Muchas gracias por participar, como siempre, en nuestra carta sobre la mesa. Te estaremos convocando en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes y encantado de estar en el programa y se da esta oportunidad. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias. Manuel Morales, miembro del CONADE, y los criterios relacionados a todo este
escenario político muy particular en nuestro país y fundamentalmente vinculado a las acciones del movimiento al socialismo. Vamos, Henry. TVU. Televisión para ti.